que es lo que hemos visto en práctica la anterior semana. Ortega ha venido a prácticas y qué tipo de alteraciones hemodinámicas hemos visto. No estoy escuchando ni ustedes mover los labios. ¿Hemorragia hemos visto? No. ¿Qué son los trastornos hemodinámicos? En el hito 3 y algunas personas que no responden. Llegaré al hito 5 y seguirán lo mismo. Y conmigo no escaparé. Este semestre es un filtro. Tiene que ser un filtro para separarlos. Dígame. Modificaciones o trastornos en la circulación sanguínea. Ya, muy bien. Ejemplos, isquemia, derrame, puede ser trombosis, Hay varios, ¿no? Tipos de alteraciones. Cuando es un trastorno, hablamos de alteraciones, ¿no? Modificaciones patológicas. Al decir hemodinamia, pues, está muy bien lo que dijo, con la circulación sanguínea. Y es en base a las alteraciones de líquidos, de su distribución, de sus presiones, con lo que pues, estas alteraciones se producen. Por eso, de forma rápida, una breve introducción, con algo que ya han llevado y que ya conocen. Distribución de líquidos corporales, o en otras palabras, agua corporal total. El agua corporal total es el líquido, agua, que es el solvente universal, que se va a encontrar en nuestro cuerpo. Y solamente hay dos espacios. O está dentro de las células o está fuera de las células. No hay más. Si está dentro de las células, el líquido se llama intracelular y está compuesto por el citosol, ¿no? De cada una de las células, de cada una de las 30 billones de células que tenemos. Y si es líquido extracelular, pues puede ser dos tipos. ¿Verdad? Intersticial, intravascular. Si hablamos de intersticio, pues es todo lo que se encuentra en la matriz extracelular, el espacio entre las células de un tejido, y le llaman una matriz, ¿no? El intersticio. Si hablamos del líquido intravascular, dentro de los vasos, dentro de vasos. Hay dos tipos de vasos en el cuerpo: vasos sanguíneos que transportan sangre y vasos linfáticos que transportan linfa. Dos líquidos. Este video lo van a ver, la presentación que les voy a pasar, lo cual indica cómo pues realmente el agua es dinámica. O sea, el agua que está en nuestros cuerpos no se queda estática, no está solamente circunscrita a esos tres espacios que vemos. El agua se desplaza constantemente. Pasa del líquido intravascular al líquido intersticial, de ahí al líquido intracelular. Las células obtienen agua y las células eliminan agua. Otra vez al intersticio y de ahí hacia el intravascular. El agua constantemente se va a filtrar. Se filtra para eliminar los desechos y el exceso de agua. Si tomamos 2 litros de agua al día, eliminamos casi 2 litros de agua al día también. Y así se mantiene un balance. Esas pérdidas que tenemos en el cuerpo se realizan mediante la orina, las heces fecales, el sudor, la saliva, hasta la respiración emite vapor. Ahora las células, con su membrana semipermeable y sus canales, pueden transportar tanto moléculas a favor y en contra del gradiente de concentración. Y el agua se mueve por ósmosis.
Siempre el líquido va hacia el lugar donde haya mayor concentración de solutos, a espacios hipertónicos. Entonces, por eso hay una dinámica del agua. Además de la presión cloidosmótica, que está generada por proteínas y electrolitos, hay una presión del agua, la presión hidrostática. Y esas son las dos presiones de los líquidos. Imaginar que la mayor parte del agua de nuestro cuerpo está dentro de las células. Dentro de cada una de las células, más o menos, está un 40% del peso corporal total, ya que el agua corporal total en sí abarca un 60% aproximadamente. Ahí vemos la distribución. Son solamente números aproximados, no son absolutos. En hombre y mujer adultos hay una leve diferencia, y es que la mujer tiene menos agua corporal total que el hombre. Y eso se debe pues a la distribución más de grasa corporal femenina, ¿no?, que tiene la mujer. En un varón promedio de 70 kilogramos, el 60% de su masa será netamente agua. Y de ese 60% se distribuye 40 intracelular y 20 extracelular. Así que vamos a decir en tercios, 2 tercios intracelular, 1 tercio extracelular. Ahora, de ese 60% de agua corporal total, el 20% del extracelular se subdivide en 5% intravascular y 15% intersticial. Haciendo cálculos con un varón más o menos que pesa 70 kilogramos de peso promedio, 70 kilos. ¿Cuánto será el agua corporal total? 70 kilogramos, peso. El agua corporal total aproximadamente es el 60% de este peso. Pues 2 kilos. Pues 2 litros. 42 litros. ¿Qué? ¿Litros o kilos? Litros. Litros. Bien, la unidad para volúmenes es litros. Estamos hablando de agua corporal total. Y podemos hacer una simple regla de 3, ¿no? O sea, 70 kilogramos será el 100%. ¿Cuánto será el 60%? Y hacemos esa regla, ¿no? X despejando sería 60 por 60 entre 100. 42. Pero también podríamos hacer algo más sencillo, un cálculo más rápido. Simplemente el 6 del 60 por el 7 del 70. 6 por 7, 42. Así sabemos el porcentaje. El agua corporal total y esos porcentajes son diferentes no solamente por el sexo, como podemos ver. 60% de un hombre adulto, 50% de su peso será agua de una mujer adulta. En cambio, los niños, ellos tienen más agua corporal total, 75%. Y eso se debe a que los niños que están en desarrollo, aún sus tejidos están inmaduros. Recién están madurando, recién se está calcificando el sistema óseo. Entonces, con la edad, unos años van a perder agua. Esos 42 litros de un adulto, pues se va a dividir en intracelular y extracelular. Sabemos que el intracelular es el 40% del peso corporal total. Entonces, 4 por 7, 28. 4 por 7, 28 litros de líquido intracelular. Y la mitad, siempre la mitad, será líquido extracelular. La mitad de 28, 14. También podemos hacer porque, como es el 20%, 2 por 7, 14. Pero sabemos que del 40%, la mitad es el 20%. Por eso la mitad de 28 es 14. Entonces siempre va a ser la mitad.
Si fuese líquido intracelular, a ver, 30 litros, ¿cuánto sería el extracelular? Si el intracelular es 30 litros, si sumamos estos dos valores, 28 más 14 nos dan nuestros 42 litros, ¿no? Es el 60%. Ahora podemos subdividir el líquido extracelular en lo que sería el intersticial y el intravascular. Intravascular, 5. Intersticial, 15. Vamos a hacer con la multiplicación. 5 por 7, 35. Como es 5, le ponemos 3,5. Y es 3,5 litros de agua en el líquido intravascular. Lo mismo sería 15 por 7, 70 kilogramos. 105. Le ponemos la coma y tenemos 10,5 litros. Si sumamos estos valores, nos da 14 litros de agua de líquido extracelular. O podemos simplemente restar el 14 del líquido extracelular menos líquido intravascular, nos da líquido intersticial. 14 menos 3,5 igual 10,5. Bien. Si estamos hablando del líquido intravascular, 3,5 litros, ¿les parece razonable? 3,5 litros. ¿Cuánto es la volemia de un adulto? O sea, volumen de sangre. 5 litros más o menos. 5 o 6 litros. 4,5 a 5 litros de volemia. Pero aquí tenemos 3,5 litros. Ok. Entonces el agua corporal total solamente es el agua del plasma, no sus elementos fórmicos. ¿Ustedes han visto el hematocrito? ¿Saben qué es el hematocrito? Cuando toman a cualquier persona un tubo de sangre, una muestra de sangre, o en una micropipeta, y lo centrifugan, todo ese 100% de sangre se va a dividir en dos componentes: el plasma y los elementos formes. Por su propio peso, los elementos formes se precipitan al fondo del tubo. Y esto representa un 44% de glóbulos rojos, eritrocitos, y apenas un 1% que está acá. 1% de leucocitos, glóbulos blancos, más plaquetas. Tenemos 45% de elementos formes. O sea que el restante, 45% es 55% es netamente agua, el plasma. Y el plasma se lo puede dividir en sus componentes: agua, proteínas, electrolitos. Donde el agua representa 90% del plasma. Proteínas plasmáticas, 9%. Y electrolitos y otros elementos, 1%. Entonces, como vemos, de la volemia, el 55% pertenece al agua del plasma. Y eso sería pues aproximadamente los 3,5 litros de líquido intravascular. Podemos notar cómo vamos perdiendo agua con la edad. El porcentaje más o menos de un feto, que hacia el nacer, el 90% es agua. Un embrión es casi gelatina. Sí. 98. Al nacer, 80% de agua. Solamente 20% sería masa sólida de los tejidos. Niños, 70%, adultos, 60%, y vamos bajando, ¿no? Un 10%. Ancianos, 50%. Por eso la piel se deshidrata con la edad. Al deshidratarse, eso hace que aparezcan arrugas y piel seca.
estos valores que hemos visto en porcentajes de distribución no son reales, como les dije, son solamente aproximaciones, pero para sacar exactamente cuánto de agua corporal de una persona hay distintas fórmulas. Es el método de Holiday-Segar. Es adecuado más que todo para adultos y jóvenes, el cual indica cuántos ingresos y cuántos egresos de agua hay en un día. Ingresos, pues los alimentos, agua, bebidas, todo lo que podamos ingerir. Y en egresos, orina, sudoración de la piel, respiración con pulmones, heces. Tiene que haber un balance entre los dos, ingresos y egresos. Pero ¿qué pasaría si una persona toma 2 litros de agua, pero elimina solamente 1 litro de agua? Va a retener agua en el cuerpo, 1 litro. Y eso se puede ir acumulando poco a poco. Va a ganar peso. Cada día un kilogramo, que es 1 litro. Y va a aumentar de peso y va a haber edemas. Va a haber retención de agua. Y cuando hay edemas en el cuerpo, significa que también los riñones están mal. Porque no hay una adecuada filtración de información de orina. A ver, ¿qué podemos decir si hay 2.000 de ingresos, pero hubiese 4.000 de egresos? Hay pérdida, ¿no? Entonces, estamos perdiendo agua. Deshidratación. Puede ser consecuencia tal vez de poliuria, o de una diarrea, ¿no? Demasiadas heces líquidas, o de excesiva sudoración. Entonces hay que reponer líquidos, porque eso puede causar una hipovolemia, un shock hipovolémico. El agua en sí se absorbe rápidamente. Una vez que ingerimos agua de cualquier tipo, ya está presente en la circulación sanguínea a los 5 minutos. ¿No? Ya 5 minutos ya es parte de la sangre. Y eso es porque en el intestino y en el estómago hay el misterio de absorción. ¿No? Y por la ósmosis y la membrana semipermeable, los líquidos pasan hacia las células y luego hacia la sangre. Ese paso de movimientos, como vemos acá, desde el lumen hacia las células de la mucosa, de las células al intersticio, del intersticio hacia el líquido intravascular, nuevamente al intersticio y otra vez hacia las células de los tejidos, se maneja o se mueve por presión hidrostática, presión coloidosmótica. Importante para aprender alteraciones. Si queremos saber lo que es anormal, primero debemos saber lo que es normal. La presión hidrostática se define como la fuerza del agua en reposo estático. Es cuando el agua empuja hacia las paredes del recipiente. A más cantidad de agua, o sea, más volumen de líquido, más presión hidrostática. Si hacemos un hoyito al vasito, a ese recipiente el agua va a escapar. Escapa por la presión hidrostática, esa presión de fuerza. La presión coloidosmótica es de los solutos. Donde haya mayor concentración de solutos, ejercen una fuerza también, pero una fuerza de atracción. Y esta fuerza de atracción es hacia el agua. Ahora, los solutos pueden ser principalmente electrolitos y proteínas. Antes por eso se diferenciaban en 2 presiones independientes. La presión de los electrolitos era la llamada presión osmótica. Y la presión de las proteínas se llamaba coloidal u oncótica. Pero se ha visto que estas presiones no son independientes, sino están relacionadas. Entonces ahora se llama coloido-osmótica, haciendo referencia al coloide y a la ósmosis. Entonces, donde haya mayor
concentración de electrolitos o de proteínas, hay mayor presión coloide osmótica. Y el agua va a ir a ese lugar, a ese compartimiento hipertónico, para igualar la concentración de solutos. Está muy concentrado, necesita más agua para estar isotónico. Es lo mismo que cuando uno se sirve un desayuno con un cafecito con mucho azúcar. Al ponerle exceso de soluto, prueba y está muy concentrado, ¿no? Está muy dulce y feo. ¿Cuál sería la solución? Echarle más agua, más solvente. Y así después está equilibrado. Está dilucionado. En condiciones normales, la concentración de solutos, o sea, de electrolitos y proteínas, es igual, es isotónica. Por eso el agua entra y el agua sale en equilibrio hidroelectrolítico. Por eso, jóvenes, miren cómo la presión de estos líquidos es muy importante. Y no solamente la presión hidrostática y coloide osmótica. Hay también una fuerza mecánica que empuja estos líquidos para que se distribuyan, especialmente la sangre que circula. Y esa fuerza que impulsa la sangre, ¿cuál es? Sheila Quispe, ¿cuál sería esa fuerza que impulsa la sangre? Una PPC o sí, no. Miren cómo está circulando, se nota, ¿no? El gasto cardíaco. El gasto cardíaco. ¿Y cuál es la fórmula de gasto cardíaco? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y es la frecuencia cardíaca, miren. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole, por minuto. Y el volumen sistólico es la cantidad de sangre que se expulsa en un minuto. Eso es lo que se impulsa. ¿Cuál es la presión más alta? ¿De arterias o de venas? ¿Y por qué de las arterias? Por la anatomía del corazón, por el diámetro. Va por ahí. ¿Por qué? La anatomía del corazón. Porque las arterias salen del corazón. Arteria pulmonar, arteria aórtica. Están saliendo directamente de los ventrículos. Por eso su presión es muy alta. Se mide en milímetros de mercurio, presión arterial. Hay dos presiones arteriales: presión arterial sistémica y presión arterial pulmonar. Ambas circulaciones. La presión venosa, en cambio, es muy baja. Eso se debe a que, como se está distribuyendo la sangre por las arterias, se distribuye hacia arteriolas y capilares y pierde fuerza. El agua sale de los capilares, pierde más presión, o sea, más fuerza. Y como las venas están recogiendo el agua nuevamente para el retorno venoso, la presión disminuye. Por eso la presión venosa se mide en centímetros de agua, no en milímetros de mercurio. Aquí vemos la ósmosis, claramente la definición: movimiento de agua de un compartimiento de menor concentración de solutos a un compartimiento de mayor concentración de solutos a través de una membrana semipermeable. Y vemos como el agua así solita se va a mover. Entonces, ósmosis siempre es el movimiento de agua solvente desde un espacio hipotónico hacia un espacio hipertónico. La composición de la sangre, ahí vemos, plasma de la sangre. Entre las proteínas plasmáticas que tenemos, 9%, hay varias. De proteínas plasmáticas, Albúmina. la albúmina es la principal, la mayor de todas. ¿Quién sintetiza albúmina? Los hepatocitos, ¿no? En el hígado se produce. Y el hígado es la fábrica de la mayor cantidad de proteínas de plasma. Aparte de albúmina, globulinas, fibrinógenos, factores de coagulación, factores de complemento. ¿Qué más? Inmunógenos.
No, las inmunoglobulinas se sintetizan por células plasmáticas. Dije globulinas. Y proteínas de transporte, ¿no? De transporte de hierro, de transporte de lípidos, transferrina, terferina, hemosiderina. Ahora vemos el movimiento normal a consecuencia de esas dos presiones. A nivel de los capilares sanguíneos, es el único lugar donde se puede filtrar normalmente el agua. Y eso es porque la presión hidrostática es tan alta que permite una filtración pasiva. El líquido sale arrastrando nutrientes hacia el intersticio. Luego el líquido va a regresar nuevamente hacia la sangre por la presión de las proteínas. Pero el exceso de agua del intersticio será drenado por los capilares linfáticos para formar el líquido de la linfa. Líquido además que es aprovechado por leucocitos para transportarse más rápido que la sangre. Y estas son las presiones normales. Podemos observar aquí, ¿no?, que un capilar tiene dos extremos, un extremo arterial y un extremo venoso. En el extremo arterial del capilar sanguíneo hay una gran presión hidrostática, está muy elevada. Aquí la presión de filtración será de unos más 10 milímetros de mercurio. Miren, 35 es la presión hidrostática y 25 la oncótica. ¿Quién gana ahí? La hidrostática, y gana por más 10 milímetros de mercurio. Y esa es la presión hidrostática que está filtrando agua. Está más fuerte la presión hidrostática, pues se escapa agua. Las proteínas no se mueven, no salen de la sangre por su gran tamaño, son macromoléculas. Aquí ya podemos ver que la tasa de filtración o la presión de filtración es 0. Ya salió el agua con esos 10 milímetros de mercurio. Pero gracias a eso, ahora la presión hidrostática es baja, 18 milímetros de mercurio. En cambio, la oncótica se ha mantenido con 25. Ahora hay una diferencia a favor de la presión oncótica. ¿Cuánto a favor? 7. Será menos 7. Y esa presión oncótica es negativa, por eso va absorbiendo otra vez agua. Esa es la reabsorción. El agua solamente ha salido al intersticio para arrastrar nutrientes. Ha sido el vehículo para que pequeñas moléculas nutritivas salgan a los tejidos. Una vez cumplido el objetivo, regresa a la sangre. Por eso estas dos fuerzas, hidrostática y oncótica, o coloidosmótica, son las importantes para mantener el flujo de sangre y la hemodinamia. ¿Qué es hemodinamia? Hemodinamia es la coagulación de la sangre. Movimiento de Coagulación. ¿En qué momento he hablado yo de coagulación? movimiento sanguíneo, pues. Vemos sangre dinámica. ¿Qué está haciendo con su celular? Con su celular. Caramba. Entienda, se está perdiendo. Hemodinamia es el movimiento de sangre. Sangre. Y la sangre se mueve por dos presiones. Presión. ¿Qué? Hidrostática y presión. Coloidosmótica. Oncótica. Hidrostática y oncótica. Osmótica le pueden decir. Coloidosmótica, si quieren ser más detallistas, más precisos. Miren cómo hay tantas imágenes que he sacado de tantos libros, tantas fuentes, y cada una tiene una denominación distinta. Uno puede pensar que son cosas distintas, ¿no? Pero son sinónimos. La misma presión con distintos nombres. Oncótica es más referido a las proteínas, ¿no? Osmótica a los electrolitos. Pero es la misma presión de solutos, que serían ambos. Bien, cuando hay
edema, se debe a una acumulación de líquido intersticial. Hablamos de ese tercer espacio. El primer espacio es el de las células, intracelular. Segundo espacio, intravascular. Tercer espacio, intersticial. ¿Sí? Claro, la acumulación, todo exceso es patológico. Ahora, ese líquido extracelular también tiene un compartimiento más pequeño, transcelular. Y este se refiere al agua, que está contenida en espacios o cavidades corporales. Estos líquidos se van filtrando, se van produciendo y se van reabsorbiendo. Y hay recambios diarios. Estos líquidos se van a encontrar en bolsas cerosas, que tienen hoja parietal, hoja lineal. Conocer 3 ejemplos: pericardio, peritoneo y pleura. Los 3 con P. Entonces hay líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido pleural. Y cuando hay exceso de estos líquidos, se llaman derrames. Derrame pleural, derrame pericárdico, derrame peritoneal. O asitis. Depende de la zona. Exacto, asitis en el peritoneal. Hay también líquido en las articulaciones sinoviales. Se llama líquido sinovial. Hay líquido en el oído. Se llama perilinfa y endolinfa. Están solamente en el oído interno. Hay agua, hay líquido en el globo ocular. Se llaman humores. Humor vítreo, humor acuoso. Forma, especialmente el humor acuoso. Se va formando, se va reabsorbiendo. Forma por filtración, se absorbe por drenaje venoso. Líquido en el sistema nervioso central. Líquido cerebroespinal, me parece muy bonito, ¿no? O cefalorraquídeo. Se produce en los ventrículos cerebrales por filtración. Y hay una reabsorción venosa en el espacio subaracnoideo, o velocidades aracnoideas, a la vena sagital superior. Bueno, ¿está? Que existe una acumulación de estos líquidos ya es patológico. Y siempre se va a deber a 2 causas. O son causas inflamatorias o causas no inflamatorias. Y eso fue introducción. Ahora sí, vamos a los trastornos hemodinâmicos. Son estos 8 que hay que aprenderse bien. Y lo primero que voy a preguntar son definiciones. Hemos dicho que tienen que aprender bien la definición concreta que está en el libro de cada una de estas alteraciones. ¿Qué es edema? ¿Qué es hiperemia? Congestión, hemorragia, trombosis, embolia, infarto y shock. Están en ese orden tal cual están los capítulos del texto. ¿Sí? Pero no hay un orden jerárquico. ¿Sí? A partir de la definición, ya maestro podemos darle un concepto a usted. Sí. Hemos dicho que la definición es universal. Y el concepto es lo que uno entiende. El concepto es este. Y el concepto es lo que más me importa. No es que se aprenda la definición de memoria, ¿no? Como una recitación. Lo que quiero es más que han entendido ustedes. Bien, para hablar primero del primer trastorno, que sería el edema, hay que tener en cuenta que el edema se produce en la microcirculación. La microcirculación está compuesta de arteriolas, capilares y médulas postcapilares. Además, intersticio y los capilares y vasos linfáticos. Un capilar sanguíneo, como vemos acá, un lecho capilar, desde su extremo arterial al extremo venoso, más o menos tiene una longitud de
1 milímetro. O sea, en 1 milímetro ocurre esto. Y podemos notar cómo pues, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica son las que van a producir el movimiento de plasma. El drenaje linfático, en capilares linfáticos, es lo que va a formar la linfa. Linfa que recoge agua con los residuos de los tejidos, o sea, desechos celulares. Bien, ahora el edema. Tiene también un nombre con el cual también se lo puede referir: hidropesia. Hidropesia o edema. Se refiere a la acumulación de líquido intersticial en los tejidos. Entonces serán aquellos tejidos que tengan justamente líquido, que tengan intersticio, los que pueden acumular agua. Además, también se refiere como a la colección de líquidos en cavidades corporales. Puede ser intersticio o cavidad. Aquí vemos entonces los derrames de las serosas. Dicho esos 3 derrames. Su terminología también hace referencia a agua, ¿no? En cada lugar. Y si hablamos de derrame pleural, es hidrotórax. Derrame pericárdico, hidropericárdico. Derrame peritoneal o ascitis, hidroperitoneal. Hidro. Porque cuando en vez de agua hay sangre, se va a llamar hemotórax, hemoperitoneo, hemopericardio. Hidrohemo. Ahora hemos dicho que hay causas inflamatorias y causas no inflamatorias. Si hablamos de inflamación en estas serosas, esa inflamación aguda o crónica siempre va a causar edema. Entonces, inflamación de la pleura, ¿cómo se llama? Pleuritis. ¿Cómo se denomina pues, la inflamación de las pleuras? Pleuritis. Pleuritis. Inflamación del pericardio. Pericarditis. Inflamación del peritoneo. Peritonitis. Peritonitis. Entonces es obvio, ¿no? Hay peritonitis, va a haber edema. Pero ese edema va a ser siempre exudado. Es inflamatorio. En cambio, no hay inflamación, pero si hay edema, está exudado. Aquí estamos viendo ahora cómo también se pueden clasificar los edemas según su localización. Pueden ser localizados cuando están en un solo lugar o sistémicos cuando son generalizados, o sea, en todo el cuerpo. ¿Cómo se llamará este edema? Si está en párpados. Palpebral. Edema palpebral. Ahora, si fuese inflamación de los párpados, la causa de este edema palpebral, ¿cómo se denominaría la inflamación de los párpados? Bléfaro. Inflamado por el párpado. O sea, un golpe, ¿no? Una contusión, se inflama y aparece hinchado. O si fuese no inflamatorio, puede ser una enfermedad renal, como síndrome nefrótico o insuficiencia renal. ¿Y cuando lloran? También. Jóvenes, todos hemos llorado y nuestros párpados están hinchados. No los ojos, los párpados. Y eso se debe a que hay una acumulación de agua transpirado, pero es porque el tejido conjuntivo de los párpados es muy laxo. Es muy laxo, suave los párpados. Por eso hay acumulación de agua cuando uno llora. Aquí vemos ascitis. No es un embarazo, ¿no? No esperamos que es un hombre. Mira hasta el ombligo cómo está sobresaliente, el feo está. Sí. Aquí vemos de una cavidad serosa más. Tiene hoja parietal, hoja visceral. Esta es la túnica vaginal, ¿no? Que tiene el testículo. Esto es lo normal, donde podemos ver una acumulación de líquido seroso. Y aquí una acumulación excesiva de agua.
Esto se llama hidrocele. Puede ser leve, moderado, severo. Puede ser operable o no. Operable. Si está causando mucha compresión, hay que quitar. Hay que retirar esa túnica vaginal. Aquí vemos edema generalizado. Puede estar en cavidades, como hemos visto, o también puede estar debajo de la piel, pero está en varias partes del cuerpo. No está solamente en una localización. Podemos ver aquí un edema de la cara, edema palpebral, edema debajo de la piel. ¿Cómo se denomina al edema de la cara? Solo de la cara. No, el citis es del peritoneo. ¿Cómo se llama el edema de la cara? De toda la cara. Labios, párpados, pabellón auricular, todo está hinchado. Angioedema. Angioedema. Y es muy común en las alergias. Aquí vemos la impresión digital. Miren cómo está hinchado. Podemos apretar o presionar con los dedos y queda, ¿no?, una impresión digital. Aquí vemos los pies, ¿no? Edema bilateral. Generalmente el edema empieza en los tobillos, es malleolar. Después se va diseminando o difundiendo hacia los pies y dedos. Ahora, el edema es un signo. Podemos evidenciarlo, podemos incluso medirlo. Y el edema puede ser de dos tipos: trasudado o exudado. Y esta es pregunta de examen. Las diferencias, ¿no?, entre uno y el otro. Trasudado se debe a cambios, desequilibrios de presión hidrodinámica, presión hidrostática o presión colorosmótica o ambas. Además que el trasudado es solamente agua que se va filtrando. Entonces solamente tiene agua y su concentración de proteínas es baja. Sí. Menos de 1012 de concentración. En cambio, el exudado siempre es su causa inflamatoria. Recuerden que cuando existe inflamación hay liberación de histamina, hay vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo, aumento de la permeabilidad capilar y se abren hendiduras endoteliales. Y ahí está la clave. Cuando se abren esas hendiduras, pues permite la fuga de agua con proteínas y permite el paso de los leucocitos, la diaperesis en vénulas. Entonces, eso provoca exudado. Hay varios tipos de exudados inflamatorios. Está contaminado con pus, exudado purulento. Si tiene fibrina, a consecuencia del exceso de fibrinógeno, será exudado fibrinoso. Si fuese por parasitosis o alergias, será eosinofílico, por el exceso de eosinófilo. Y si tiene sangre, por lesión de los vasos sanguíneos y su ruptura, exudado hemorrágico. Su concentración es más alta por el contenido de proteínas, su densidad mayor a 1020. Causas: edema por inflamación alveolar. ¿Verdad que es la tumefacción? ¿No? El edema. Entonces, cualquier lesión o cualquier infección da como consecuencia exudado. Todo exudado. Ahora, causas no inflamatorias: aumento de presión hidrostática o disminución de presión colorosmótica. Otra causa: retención de sal, o sea, retención de sodio, que aumenta la presión hidrostática, la presión osmótica, y por ende retiene agua, eleva la presión hidrostática también. O simplemente la obstrucción linfática, que el drenaje linfático esté bloqueado. Bien, aquí vemos causas de presión hidrostática alta. Una de sus principales causas sería la disminución del drenaje venoso.
La sangre debe circular, ¿no? De arterias, capilares y venas. Y la circulación sistémica, ese retorno venoso, vuelve al corazón. Pero ¿qué pasaría si hay un bloqueo, hay una obstrucción, y ese drenaje venoso está disminuido? Habría menos retorno de sangre al corazón, al empezar. Y eso afectaría a la circulación sistémica. ¿Qué presión se va a aumentar ahí? La hidrostática, nada más. Y si hay mayor presión hidrostática, va a haber edema por filtración. Exacto. Aquí estamos viendo como ejemplo, miren, una trombosis de las venas afenas internas o profundas. Es una trombosis venosa profunda. Y está localizada en solo una pierna, como vemos acá. ¿No? Una pierna está con trombosis, la otra está normal. Vean cómo está hinchado. Entonces, esto está causando un aumento de presión hidrostática en sangre venosa, que afecta después de forma retrógrada a los capilares y lo retrosulado. Entonces, esa es una causa. Otra causa de presión hidrostática alta, la del caso clínico: insuficiencia cardíaca Congestión. donde el lado derecho del corazón está congestionado de sangre, está lleno de sangre. Y siempre esto va a causar congestión hacia las venas, ¿no? Exceso de sangre. Retrógrado. Y pues el retorno venoso queda afectado. Va a haber un retorno venoso disminuido. Y esa sangre se va a acumular en los órganos y tejidos. Y eleva la presión hidrostática, causando edemas. Puede causarse, miren, edemas múltiples, como la asitis, pleuritis, no asitis. Asitis sí. Hepatomegalia por congestión, derrame pleural también se puede producir, un hidrotórax no inflamatorio, edemas bilaterales subcutáneos en los pies. Pues eso es lo que se llama edema generalizado o anasarca. Cuando vemos un paciente con anasarca, hay que pensar en insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Uno de los tres es el responsable. Ahí vemos la afección del hígado. Podemos decir que la disminución de la presión coloidosmótica puede deberse a la necrosis y fibrosis del hígado, lo que se conoce como cirrosis hepática. Y con el hígado pues está casi destruido, casi 90% del hígado está muerto, y solamente es colágeno, ya no produce proteínas plasmáticas. Entonces la presión de las proteínas, la presión coloidosmótica, está bajísima. Ya no hay regreso de agua del intersticio hacia la sangre, y el agua se queda en el intersticio, causando edema generalizado, con hipoalbuminemia, hipoproteinemia. Síndrome nefrótico, otra causa, donde hay proteinuria, filtración de proteínas hacia la orina. Esto va a causar proteinuria e hipoproteinemia, ¿no? Presión coloidosmótica baja. Ahora, malnutrición proteica, como vemos en esos niños. Cuando uno no consume proteínas en la dieta, va a tener kwashiorkor. Parece que están gorditos, ¿no? Pero no, están desnutridos estos niños. Porque esto no es alimento, es pura agua, es asitis. ¿Ya? Está entonces, hay agua acá, hay hidroperitoneo, porque ha disminuido la síntesis de proteínas. Porque estos niños no comen proteínas. ¿No? ¿De dónde va a fabricar el hígado proteínas? Y necesita aminoácidos para eso. ¿Se ha entendido hasta acá? Sí. Aumento de presión hidrostática y disminución de presión coloidosmótica. Obstrucción linfática. Miren cómo cualquier lado del cuerpo,
puedes tener edema por falta de drenaje linfático. Puede deberse a parasitosis, como vemos acá. Estos gusanitos llamadas filarias que entran por los pies, personas que caminan descalzas en el campo, en lugares tropicales, como vemos acá. Y pues estos gusanitos van por la linfa, llegan a los linfáticos y empiezan a obstruir. Aquí se reproducen. Y pues el ganglio queda tapado y toda la pierna, como vemos acá, quedan con la acumulación de agua de forma crónica, progresiva. Esto se llama elefantiasis, es el pata de elefante. O puede ser postquirúrgico, mujer que tiene cáncer de mama. Hasta el mismo cáncer va por vía linfática y puede causar obstrucción linfática. Eso genera edemas, piel de naranja en el seno, con aspecto de naranja. Al momento de quitar el tumor primario, hay que también hacer un vaciamiento de los ganglios afectados, que tengan metástasis. Y al quitar estos ganglios, generalmente el mismo brazo donde está el tumor, o sea, más próximo al tumor, queda edematizado. O sea, hay edema ipsilateral del miembro superior. Hasta que se generen otros vasos linfáticos nuevos y haya otra vez un drenaje linfático. Mientras tanto hay que hacer masajes para retirar el exceso de agua en el intersticio. Miren, ahí estamos viendo una mujer joven, ¿no? Con ambas piernas edematizadas. Es tan importante el drenaje linfático que cualquier alteración de este pues siempre va a causar edema por traslado. Siempre comparo al drenaje linfático con un sistema de alcantarillados. Como en la ciudad, cuando llueve, la alcantarilla recoge agua. Pero si la alcantarilla está tapada con basura, obstruida, el agua no se drena y se va inundando las calles. Y esa inundación sería el edema. Retención de agua y sodio. Y aquí está el eje renina, angiotensina, aldosterona. Bien, empecemos acá. Este cuadrito es del texto de Juan. Sí. Tan simple y tan bonito. Hay que partir de ahí. Tiene insuficiencia renal, tiene insuficiencia hepática y tiene insuficiencia cardíaca. Tiene los tres para generar edema. Si hay insuficiencia cardíaca, el gasto cardíaco está disminuido, ¿verdad? Lo que hace que el riñón también reciba menos sangre. Flujo sanguíneo renal disminuido. Entonces, como está recibiendo sangre en menor cantidad, hay menor filtración glomerular, menos sodio urinario. Y la mácula densa detecta ese sodio urinario disminuido y activa las células yuxtaglomerulares para que liberen renina. La renina hace que el angiotensinógeno de la sangre se active en angiotensina 1. Va hacia los pulmones y con la ECA, convertidora de angiotensina, se vuelve en 2, angiotensina 2. Ese es el que promueve principalmente la vasoconstricción, angiotensión, para elevar la presión arterial. Y además, induce que se libere aldosterona de la corteza adrenal. Aldosterona que retiene sodio, retiene agua desde la sangre, desde la orina al intestino. Y eso va hacia la sangre y aumenta recién el volumen sanguíneo. Pero, este paciente si tiene insuficiencia hepática o insuficiencia renal, primero que está perdiendo proteínas por la orina, o está pues con muy baja proteína en la sangre, porque el hígado no produce proteínas, y esa poca proteína que hay tiene una poca presión coloidoscópica. Más si todavía por la orina puede filtrarse, por la orina se puede filtrar proteínas, proteinuria, y por la insuficiencia renal
hay más retención de agua y sodio. Esto ya produce un exceso de agua intersticial, o sea, edema. Ahora, ese edema se va a provocar por aumento de presión hidrostática y disminución de presión. Lo peor, como el agua que estaba en la sangre ahora se pasa al intersticio, la volemia disminuye. Esa volemia afecta al corazón y el gasto cardíaco baja otra vez. Y eso hace que otra vez este ciclo se repita. Y hay más retención de agua. La morfología, ¿no? ¿Cómo se ve el edema? Se ve como una zona hinchada, ¿no? Luminosa. Al tacto es blanda, no es sólida, no es dura. Aquí podemos ver el signo de edema subcutáneo, el signo de Godet o de la fobia positiva, donde podemos presionar, como vemos, desplazando el agua del intersticio, de la dermis, y según el grado de profundidad de esta excavación o fobia, sabemos cuántas cruces hay, ¿no? Una cruz, 2 milímetros, 2 cruces, 4 milímetros, y vamos de 2 en 2, 2, 4, 6, 8 milímetros. Mientras más profundo, o sea, más líquido tenga el tejido, más profundo es el signo de Godet, y más tarda en realizar. Incluso cuando es leve el edema, en unos pocos segundos desaparece esa fobia. Pero cuando es grave, 4 cruces, y en 2 a 5 minutos recién la fobia desaparece. Siempre que ustedes examinen pacientes y vean con edema, hay que tomar este valor, ¿no? ¿Cuánto es el grado de fobia que presenta? Ahora, en la morfología del edema, cuando tejidos u órganos están edematizados, van a estar aumentados de volumen, o sea, grandes. Es por la retención de agua que presentan. ¿Qué órgano es este? Son pulmones. Aquí es un ejemplo de edema pulmonar, o llamado también edema alveolar, porque el agua está dentro de los alveolos pulmonares. Y miren cómo cómo los pulmones están de un color brillante, un aspecto acuoso, ¿no? Hay agua dentro. Y cuando se ve la histología, la histopatología, vemos espacios alveolares, algunos ocupados por un líquido de aspecto rosado homogéneo. Ahora, ¿cuál sería la causa de este edema pulmonar? ¿Cuál sería la causa? Yo les dije cuáles son las causas, ¿no? De edema. Hay 2 causas: inflamatorio o no. Si es inflamatorio, si es inflamatorio sería exudado. Si fuese inflamatorio tendría que haber lesión o infección. Una neumonía, por ejemplo. Neumonía que produce edema pulmonar. Pero esto no lo noto que sea inflamatorio, porque no hay infiltrado leucocitario. Siempre en la inflamación debe haber leucocitos. Y esa inflamación aguda habría polimorfonucleares, ¿no? Una neumonía bacteriana. Pero como no hay infiltrado leucocitario, es no inflamatorio. ¿A qué se puede deber esto? Incluso los pacientes con edema alveolar tosen agua. ¿Están viendo? Agua con un aspecto rosado, espumoso, ¿no? Con burbujas de aire. Puede ser una obstrucción linfática, ya, pero hay algo más agudo, por el edema de pulmón. Embolia pulmonar puede ser embolia pulmonar, causa. Pero otra cosa es
otra causa sería el edema de altura. Edema pulmonar por altura. Y eso ocurre en los turistas, cuando escalan sin aclimatación o sin usar máscaras con oxígeno, escalan nevados, montañas muy altas. A mayor altitud, menor presión atmosférica, cuesta respirar y eso va provocando edema. Edema en los alvéolos. Y se llenan de agua, ya no puede respirar después, y presenta insuficiencia respiratoria, como vemos acá. Miren cómo es el esputo, o sea, como escupe de color rosado. Ya está. Eso ocurre porque ya los capilares sanguíneos tienen mucha presión hidrostática, se rompen y hay hemorragia. Entonces, el edema alveolar, como vemos aquí, el fluido, se mezcla con un poco de sangre. Por eso el aspecto rosado salmón. También podemos observar pues, el aumento del tamaño-volumen, como vemos acá, en el edema cerebral. Como está hinchado el cerebro, los surcos cerebrales se hacen más pequeños, menos profundos. Las circunvoluciones se aplanan. Y como el cerebro está dentro de una bóveda craneana, la presión intracraneana aumenta. Y esa compresión que vemos en el cerebro producto de este edema, el parénquima, puede causar desde convulsiones, porque la corteza motora se va comprimiendo, vómito, el vómito en escopeta, que es típico de personas con hipertensión craneana, y después coma, ¿no? Convulsionan, están en estado de coma y pueden fallecer. Miren cómo se ve microscópicamente. En un edema puede haber pues, acumulación de líquido en las neuronas, tumefacción. Y eso ocurre por el desbalance también de la ósmosis. Va a haber mayor o menos concentración de intersticio y se vuelve hipotónico. Por eso el agua hay que centrar a las neuronas. Y podemos ver acá cómo hay esa difusión de líquido en el intersticio y hay acumulación de agua. Se ve rosado, homogéneo. Esto puede provocar que las neuronas tengan lesión y posteriormente necrosis. Y va a haber lisis, autólisis de las neuronas. Necrosis, ¿de qué tipo? Licuefacción. Ahora bueno, los edemas, dependiendo del lugar, pueden tener muchas consecuencias. Si fuese un edema cerebral, como vemos acá, puede estar tan hinchado el cerebro que algunas partes se puedan herniar, ¿no? Se presentan hernias cerebrales sobre partes que estén sobresalidas. Lo peor o la hernia más peligrosa es la hernia uncal, o la hernia amigdalina, porque estas hernias van a comprimir al bulbo raquídeo y al comprimirlo afectan al centro respiratorio o al centro cardiomotor. Y esto produce paro respiratorio, paro cardíaco. Si vemos edemas, miren como este es subcutáneo, y vemos eritema o vemos heridas, esto nos da siempre la idea de que es inflamatorio. Y es edema por exudado. En los pulmones, pues como vemos el edema, que puede ser por aumento de la presión de la sangre, siempre va a causar filtración hacia la barrera alveolo-capilar y formación de edema, generalmente por trasurado. Si los alvéolos están llenos de agua, no hay hematosis. Si no hay hematosis, va a haber dificultad respiratoria. Listo. Y esto es todo con edemas. Sí. ¿El aneurisma se conoce? No. Un aneurisma es una debilitación o una parte débil de la pared arterial.
Un aneurisma es más una alteración morfológica. Es muy común en la arteria aorta, y lo vemos. Cuando se presenta un aneurisma, es como un saco. Recuerden que la pared de las arterias es gruesa, a expensas de la túnica media, ¿no? O músculo liso, ¿verdad? O fibras elásticas. Si esta parte fuese muy delgadita de la pared, un sector, la presión arterial que está empujando las paredes arteriales va a hacer que esta zona se dilate y se forme como una bolsa. Eso se llama aneurisma. Hay dos tipos de aneurismas. El aneurisma sacular, que lo vemos así, cuando una sola parte de la pared está debilitada, o el aneurisma fusiforme, forma de uso, cuando toda la pared está debilitada. Entonces ahí ocurre justamente esta dilatación arterial por debilidad de la pared. Lo peligroso es que se pueda romper. La presión arterial sigue empujando y como esta zona es débil, en algún momento que se eleve la presión de golpe, revienta el aneurisma y causa hemorragia. En un caso de varices, ¿sería un edema o sería un desencadenante también? Primero, las varices se producen por congestión venosa. Eso causa trombosis después. Y con la trombosis va a haber obstrucción del drenaje venoso y va a haber edema. ¿Y el sistema linfático? No, en las varices solamente las cosas. El sistema linfático va a estar tratando de drenar el exceso del agua del edema subcutáneo. Pero es culpa de las venas. Y doctor, en un hipotiroidismo. ¿Ya? En el hipotiroidismo es frecuente que se presente el mixedema. El mixedema no es acumulación de agua, es acumulación de ácido hialurónico en los tejidos, lo que se conoce como edema duro. Y es, generalmente en la tibia, en la parte anterior de la pierna se presenta el mixedema pretibial por hipotiroidismo. Acumulación de ácido hialurónico. ¿Y este no produce edema facial? No, no produce edema facial, solamente produce edema intraocular, o lo que es en la grasa periodontal, haciendo que los ojos también estén saltados. En el hipertiroidismo. Doctor, lo que le dijo yo sería síndrome de Cushing. No, eso se llama síndrome de Graves. Graves bacelados. Ahora pasamos a la hiperemia y congestión. Y son dos alteraciones similares. En ambas va a haber acumulación de sangre en un tejido, un órgano concreto. Y por ese exceso de sangre en el tejido, este se va a volver grande y pesado. ¿Okay? Mucha sangre. En la hiperemia, este es un proceso dinámico, porque va a haber vasodilatación y va a haber de forma activa aumento de flujo sanguíneo. Y como es por vasodilatación arteriolar, el aumento de sangre es arterial. Como la sangre arterial es oxigenada, esa se presenta muy roja. La zona con hiperemia está enrojecida. Eso se llama eriterio. Hiperaumento. Emia, sangre. Aumento de sangre arterial, ¿no? Por vasodilatación. Puede ser por inflamación, donde hay vasodilatación, o puede ser de causa no inflamatoria. Puede ser fisiológica como el ejercicio, donde también puede haber vasodilatación. Congestión, el aumento de sangre venosa en un tejido. Y esto se debe más que todo a la dificultad del drenaje venoso. Si hay una obstrucción o compresión venosa en algún sector, el drenaje venoso va a estar muy bajo, disminuido. Entonces esta congestión hace que la sangre se vaya acumulando de forma retrógrada y afecta a los capilares. Como es sangre venosa desoxigenada,
va a estar de un color oscuro, azulado. Eso se llama cianosis. Los tejidos están medio azules, morados. El edema puede estar acompañando a la congestión. ¿Por qué? Porque aumenta la presión hidrostática de la sangre. Lo mismo acá, puede también haber edema con esa inflamación. Y edema por exudado. Doctor, ¿a eso se le conoce como hiperemia activa y la otra pasiva? No. No. A la congestión. La congestión es pasiva porque es solamente por disminución de drenaje. En cambio, la hiperemia es activa porque es por aumento activo de flujo sanguíneo. Esta es activa, el otro es pasiva. Veamos el proceso. La hiperemia fisiológica y la patológica. La fisiológica sería pues el incremento de sangre oxigenada en un tejido de forma normal, como el tejido muscular o el tejido adiposo, o hasta las mucosas, como en la digestión, la mucosa gástrica, mucosa intestinal, que tienen aumento de flujo sanguíneo por vasodilatación. Por eso el músculo se vuelve más rojo durante el ejercicio, se vuelve más caliente por el aumento del flujo sanguíneo. Por eso cuando hacemos ejercicio tenemos calor. Aumenta el metabolismo también del músculo. En cambio, cuando hablamos de patológica hiperemia, es por inflamación. ¿Cómo se denomina esta inflamación de la conjuntiva? Conjuntivitis. Conjuntivitis. Ojo rojo. Y está rojo por vasodilatación. Esa conjuntiva está hiperémica. La conjuntivitis presenta conjuntiva hiperémica. Puede ser porque le ha entrado tierra, un irritante como jabón, shampoo. Puede ser por inflamación, puede ser por conjuntivitis, puede ser por bacterias, por alergias también. Entonces aquí vemos la congestión pasiva. Con lo que hemos visto en el caso clínico, congestión hepática, pasiva crónica. Y eso se debe a una insuficiencia cardíaca congestiva que afecta el retorno venoso de la vena cava inferior y de la vena hepática. Y como ese retorno está disminuido, la sangre se va congestionando en dos sinusoides hepáticos. Como es sangre desoxigenada, la zona 3 del acino hepático va a presentar anoxia. Y por eso se presenta necrosis centrolobulillar, con un patrón característico. Hígado y nuez moscada. Dije que iba a ser pregunta. O sea, de prácticas o de teóricas, pero va a haber preguntas. Puede haber tanta sangre acumulada en los sinusoides que esta puede también salir de los sinusoides. Puede haber extravasación. Por eso en este hígado con necrosis hay hemosiderófagos. Macrófagos que comen hemosiderófagos. Miren cómo vemos la necrosis centrolobulillar. Aquí está la vena central del lobulillo. Aquí están los hepatocitos necróticos, muertos por una anoxia, una hipoxia severa. Ya estamos viendo el patrón. El hígado y nuez moscada. El hígado, miren cómo están sus sinusoides. Los sinusoides hepáticos están congestivos, llenos de sangre. Por eso la congestión siempre va a ser venosa. Siempre es venosa, nunca es arterial. Aquí vemos una congestión pulmonar. ¿Cómo me doy cuenta que es una congestión? Porque esto van a ver después por láminas. Tienen que sacar igual diagnósticos y hacer descripción morfológica. ¿Cómo me puedo dar cuenta que aquí hay congestión en el pulmón? Hay sangre ahí. ¿Qué es lo que más evidencia aquí? ¿Qué es lo más notorio? Eritrocitos. Eritrocitos. Filtración de sangre. La acumulación de sangre. Sangre, principalmente glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son millones.
Estos son las paredes alveolares. Podemos ver aquí una vena, miren, está congestiva. Esto afecta a los capilares, que se van a congestionar. Por congestión va a haber edema también pulmonar, puede haber también zonas de hemorragia. Hay tanta sangre congestionada que esta se escapa, o los capilares se rompen por tanta congestión. Los capilares son muy delgados, no se pueden estirar, entonces se rompen. Algo que iba a decir. Los hemosiderófagos que se encuentran en pulmón, debido a las zonas de hemorragia, también se conocen como las células de la insuficiencia cardíaca. Eso es un dato patológico. Chovsky ha descrito eso. Una hemorragia es la salida o el escape, fuga de sangre a través de la ruptura de la pared vascular. Así lo dice la definición. Y al decir ruptura de pared vascular, es cualquier vaso, sea arteria, vena o capilar. Entonces hay hemorragias arteriales, hemorragias venosas y hemorragias capilares. Causas de una hemorragia. La causa más común son traumáticas, ¿ya? Por heridas, ¿no? Heridas cortantes, punzantes, de arma de fuego, arma blanca. Contusión. Otra, aterosclerosis. Cuando se endurecen los vasos sanguíneos, las arterias principalmente por grasa, por colesterol, y se rompen. Erosión vascular, ¿no? Úlceras arteriales, úlceras venosas. Aquí vemos, miren la diferencia. Para reconocer ustedes el IPS, han dicho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se reconoce una hemorragia venosa? Oscura. Rojo La pardoso. venosa llega a ser más densa, más oscura. Perfecto, ¿no? Es más densa, es oscura por su desoxigenación de la sangre. La presión es muy baja, sale lentamente. Una hemorragia venosa, como vemos acá, se la pueden detener con presión. Un paño, una gasa, comprimimos por unos minutos, se detiene. En cambio, una hemorragia arterial es pulsátil, ¿verdad? Y eso es por los latidos del corazón. Sale a borbotones, a chorro, con una presión muy alta, como vemos acá. Ven cómo salpica. Esta no va a detener con compresión ni con torniquete, necesita cirugía vascular. O sea, hay que, con suturas, hay pequeñas agujas, el cirujano angiovascular tiene que suturar la arteria. Una hemorragia capilar es por un pinchacito, una hemorragia muy leve, donde sale gotitas de sangre, o si uno se ha raspillado la piel, sale como en puntitos, como en napa, hemorragia en napa. Y esto se detiene de forma espontánea. En unos 2 a 3 minutos se para la hemorragia. La hemorragia se va a detener por hemostasis. Hemorragias hay también clasificación de hemorragias externas, hemorragias internas y exteriorizadas. No tengan miedo de esto, ¿no? Es decir, alguien que estudia medicina tiene fobia a la sangre, homofobia. Porque van a ver pacientes, sí, van a suturar pacientes, pero hay que primero parar la hemorragia y después curar. Bueno, esto es una hemorragia. La hemorragia venosa, miren cómo la hemorragia arterial está poniendo los dedos, ¿no?, dentro de la herida para tapar la arteria, para tapar justamente el corte de la pared arterial. Estas serían hemorragias exteriorizadas, o sea, hemorragias que se producen dentro del cuerpo, pero la sangre sale por una cavidad natural. Ahora, el término de hemorragia es ragia, no hemosangre, ragia, flujo. Si hablamos de hemorragia por el oído, otorragia.
Causa de otorragia, puede ser una perforación del tímpano, puede ser un traumatismo cráneoencefálico de la base del cráneo. Si hablamos de una hemorragia nasal, será una rinorragia, o llamada también epistaxis. Hemorragia, vómito de sangre. Hematemesis. Y esto estaba en el caso clínico de esta semana. Hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Toser con sangre, ¿no? Toser sangre. Hematoquesia. ¿Qué es? Unas heces. Sangre con las heces. Pero esto no es una sangre digerida como las melenas. Las melenas es sangre digerida y se ve negro. Y eso es por una hemorragia digestiva alta. Alta, donde la sangre ya se ha coagulado por la acidez del estómago, por la digestión. En cambio, la hematoquesia, vemos heces bañadas de sangre. ¿No? La superficie está bañada de sangre por hemorragia digestiva baja. Hemorroides, la principal causa. Ruptura de una vena hemorroidal. Entonces, ese es con hematoquesia. Hemorragias internas. Ocurre dentro de los órganos, principalmente por ruptura de una arteria o vena del parénquima, del interior. Aquí vemos una hemorragia intracerebral. Aquí hemorragia epidural, subdural. Y estas hemorragias, especialmente como están en espacios cerrados, ocupan espacio y forman masas. Masas que comprimen a los tejidos. Dependiendo del tamaño de un coágulo, este puede ser inofensivo, es pequeño, o cuando es demasiado grande y masivo, es peligroso hasta para la vida, porque va a causar una compresión de la masa encefálica, puede causar hasta una herniación, ¿no? Y aumento de la presión intracraniana. Por eso hay que soltar presión. Generalmente los neurocirujanos hacen un hueco en el cráneo y la presión se libera. Luego de eso, recién operan para sacar, aspirar o retirar el coágulo. Como vemos acá, un coágulo que parece gelatina. Pero lamentablemente la zona que no reciba irrigación, sea una zona pequeña, va a tener necrosis, ¿no? Y puede haber, siempre va a haber consecuencias neurológicas, siempre. Hemorragias. Aquí vemos hemorragias de la piel. 3 tipos de hemorragias. Las petequias, que son puntitos de 1 milímetro, puntitos rojos. Petequias. Las púrpuras, que son como manchas violáceas, purpúricas. Y la equimosis, que son manchas más grandes, debido a una hemorragia subcutánea. Aquí podemos ver púrpuras, petequias. Estas dos de la piel, o también se pueden presentar en serosas y mucosas, se deben a disminución de plaquetas, trombocitopenia. Se debe también a disminución de factores de coagulación de sangre, ¿no? Y por eso va a haber hemorragias. En cambio, la equimosis se debe principalmente a traumatismo. Golpes que vayan a romper vasos sanguíneos de la dermis. Por eso una equimosis es un hematoma, un cuerpo de sangre subcutáneo. Y se ven morados, se llaman moretones. Y va cambiando de color conforme los días, mientras la sangre se reabsorbe. Y estas equimosis se llaman sugilaciones. Las equimosis del amor. Ahora, una sugilación se debe pues, a una succión con fuerza. Esa presión negativa hace que se produzca una extravasación de la sangre en los capilares, especialmente en estas zonas que son muy delicadas. Hasta aquí vamos a quedar.
retrasado,